Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar una temática de estudios sociales, causas y consecuencias de la Guerra Civil de 1948. Vamos a iniciar. La década de 1940 se abre con la presidencia de Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944, quien fue candidato por el Partido Republicano Nacional. A él lo sucede en el poder Teodoro Picado Michalski, 1944-1948, por el mismo partido político, unido al Partido Comunista, quienes participaron en las elecciones con el nombre de Bloque de la Victoria. Al gobierno de Calderón Guardia se le acusó de ejercer el nepotismo, es decir, beneficiar a los allegados mediante el uso de cargos públicos y favores políticos, de corrupción y de no saber manejar el déficit fiscal. Al igual le sucedió al gobierno de Picado Michalski, quienes además se les acusó de ser comunistas por su alianza con el Partido Comunista de Manuel Mora Valverde. La alianza entre ambos partidos políticos gobernantes contó con el beneplácito de la Iglesia Católica, en manos de su máximo dirigente, arzobispo Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez. Entre los críticos del gobierno ejercido por la Alianza del Republicano Nacional y el Partido Comunista se encontraban José Figueres Ferrer, quien fue expulsado del país y obligado a vivir en el exilio durante 3 años por criticar al gobierno de Calderón Guardia. El Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, dirigido por Roberto Brenes Mesén y Rodrigo Facio, intelectuales socialdemócratas de la época. León Cortés Castro, expresidente entre 1936 y 1940, quien no recibió el favor de Calderón Guardia para volverse a reelegir en 1944, y de Otilio Ulate Blanco, dueño del diario Costa Rica y representante de los grupos económicamente más poderosos del país. Causas de la Guerra Civil. La primera, debilitamiento de los derechos electorales. Era costumbre que se dieran alteraciones oficiales de los resultados para imponer un sucesor por parte de quien gobernaba. Así sucedió con los gobernantes que precedieron hasta 1948. Hubo tal corrupción en el sistema electoral que personas ya fallecidas aparecían votando. La crisis política, además de la crisis fiscal que vivía el país a los inicios de los años de 1940, se asistía a un periodo de formación de nuevos núcleos políticos que chocarán por razones ideológicas y por el predominio de su tendencia en el ámbito nacional. Estos grupos son el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales de ideología socialdemócrata, José Figueres Ferrer, empresario agrícola desconocido hasta entonces, quien fue deportado a México; León Cortés Castro, quien fuera uno de los grandes protagonistas de los triunfos del Partido Republicano Nacional en la década de 1930; Otilio Ulate Blanco, dueño del diario Costa Rica y defensor de los grupos económicamente poderosos que veían en la reforma social de Calderón Guardia un problema; y el Partido Comunista, quien fue la segunda fuerza electoral del país hasta el momento de la alianza con el Partido Republicano Nacional. Las elecciones de 1944. Desde mayo de 1942, el Partido Comunista había empezado conversaciones con Calderón Guardia sobre una posible alianza política, la cual recibe la bendición de la Iglesia Católica, ya que el Partido Comunista accede a cambiar su nombre por Vanguardia Popular y modifica su programa político. Así, ambos deciden entablar la alianza política que participa en las elecciones de 1944, Bloque de la Victoria, con Teodoro Picado Michalski como candidato a la presidencia, resultando ganador contra el Partido Demócrata de León Cortés Castro. La campaña electoral fue violenta, con choques armados y ataques terroristas. Clima de Guerra Fría. Al gobierno la oposición lo acusaba de corrupto, de comunista y de querer robar la democracia mediante el fraude. Al gobierno de Teodoro Picado Michalski le correspondió enfrentarse a la acusación de ser comunista por la alianza con el Partido Vanguardia Popular, y el gobierno de los Estados Unidos, quien finalizada la Segunda Guerra Mundial se distanció de la Unión Soviética, ya no veía agradable la alianza con el Partido Comunista. Reforma electoral. En mayo de 1945,
se concluyó la redacción de un nuevo código electoral, donde le quitaron al Poder Ejecutivo la potestad que había tenido en las votaciones anteriores. Este nuevo código se hizo para acallar a los adversarios, otorgándoles garantías en los comicios, y consistió en una serie de 3 organismos: un tribunal electoral con 3 miembros nombrados por cada poder de la República, un registro electoral encargado de empadronar a los electores y juntas electorales que se encargarían de la recepción de los votos. Reforma fiscal para ordenar la hacienda pública, y cada amplió 3 medidas: una reforma administrativa que se orientará a fomentar el control y el destino de los recursos estatales, una reforma en la base de las rentas estatales con la intención de hacerlas menos dependientes del vaivén del comercio internacional y lograr un préstamo a fin de paliar los efectos de la crisis de la guerra. Los nuevos impuestos fueron rechazados por la oposición política, acusando al gobierno de querer seguir financiando su nepotismo. La legislación social. Las 4 grandes reformas sociales creadas por el gobierno de Calderón Guardia en 1940 fueron mal vistas por los grupos económicamente poderosos, sobre todo el Código de Trabajo y el Seguro Social, ya que los hacían perder parte de sus privilegios. Además, los beneficios de estas 2 reformas en las zonas rurales fueron muy limitados, y en las ciudades tuvo una fuerte resistencia de los patronos. Alianzas políticas de la oposición. En marzo de 1945, Figueres Ferrer vuelve al país y en la clandestinidad había formado un partido político, Acción Demócrata, quien se alía con el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, formando el Partido Socialdemócrata, quienes posteriormente, en octubre de 1945, se unen al Partido Unión Nacional de Utilio Ulate Blanco y el Partido Demócrata de León Cortés Castro. Violencia y atentados terroristas. El grupo de Figueres, quien en el exilio conoció a un grupo de exiliados centroamericanos, en diciembre de 1947 firmaron un pacto militar llamado Pacto de Caribe para acabar con las dictaduras de Centroamérica, empezando por Costa Rica. Había comenzado un proceso terrorista en contra del gobierno desde 1945. Fueron constantes los atentados contra instalaciones eléctricas, los acueductos, el ferrocarril y contra seguidores y personeros del gobierno. La huelga de los brazos caídos se extendió del 23 de julio al 3 de agosto de 1947. Más que una huelga, consistió en un paro patronal que se manifestó en el cierre de los negocios. En un primer momento fue pacífica, pero hasta que llegaron grupos de trabajadores de Limón y el Pacífico Sur a apoyar el gobierno y al Partido Vanguardia Popular, y se conformaron en brigadas de choque comunistas, desatándose enfrentamientos con los opositores al gobierno. Finalmente, las elecciones de 1948 participaron 2 partidos políticos. Por un lado, la oposición con Utilio Ulate Blanco en el Partido Unión Nacional, y en contra el oficialismo con Rafael Ángel Calderón Guardia en el Bloque de la Victoria. Las elecciones se efectuaron el 8 de febrero de 1948 sin mayores sobresaltos. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo y no se conocía a ciencia cierta el resultado de las votaciones, Calderón Guardia denunció fraude electoral y muchísimos seguidores del Partido Vanguardia Popular se lanzaron a las calles a protestar porque no pudieron votar. A su vez, el 90% de las papeletas electorales que se encontraban en el sótano del Colegio de Señoritas se quemaron en un sospechoso incendio. Calderón presentó una demanda de nulidad al Congreso y en el 1 de marzo de 1948 anula las elecciones. En un tenso ambiente empezó el 10 de marzo lo que los figueristas llamaron Guerra de Liberación Nacional. Consecuencias de la Guerra Civil del 48. Primero, nueva noción del Estado. El Estado costarricense, hasta antes de la década de 1940, fue un Estado liberal, con poca intervención en los asuntos económicos, con un modelo agroexportador, pero a partir del 48, este modelo da campo a uno donde el Estado se vincula de lleno a intervenir en la economía y en lo social, donde el Estado comienza a cambiar las relaciones con la economía, donde se deja de paso el modelo agroexportador de 1 o 2 productos para ampliar la oferta en una mayor cantidad de productos. Esta diversificación
nuevas y más modernas actividades a la par, el café y el banano, constituía una condición necesaria para la estabilidad económica y el desarrollo equilibrado del conjunto de la economía. La participación estatal fomentaría esa modernización y diversificación por medio de la creación de infraestructura física. Estamos hablando de electrificación, telefonía, carreteras, puertos y aeropuertos, mediante el crédito y recurriendo a otros estímulos. En otras palabras, se crea un Estado gestor o benefactor. Constitución Política de 1949. Esta nueva constitución política se basó en la de 1871. Fue de tendencia ulatista, ya que su partido político nombró a 34 de los 45 delegados a la Asamblea Constituyente, aunque marcó una mayor intervención del Estado en la economía. Por ejemplo, se abolió el ejército costarricense con el objetivo de solucionar los conflictos por medio del diálogo y no tener que recurrir a las armas. El 1 de diciembre de 1948 se aprueba el voto femenino, es decir, con esta determinación ahora el voto es universal. Se crea el Tribunal Supremo de Elecciones como ente fiscalizador de los procesos electorales en el país. Las instituciones autónomas, las cuales buscan descentralizar la labor del gobierno, y la nacionalización bancaria, la que busca otorgar préstamos a los industriales y productores costarricenses a mejores condiciones. La tercera es las instituciones autónomas. Estos organismos tienen autonomía administrativa, es decir, son organismos descentralizados que se encargan de brindar servicios en áreas sociales, económicas, culturales y de salud. Ejemplos son la Caja Costarricense del Seguro Social, el Instituto Costarricense de Electricidad, el Instituto Nacional de Seguros, el Instituto Nacional de Aprendizaje, Acueductos y Alcantarillados, la Universidad de Costa Rica, entre otras. Nacionalización bancaria. El crédito que se extendió a todo el país por medio de la banca nacionalizada permitió fomentar el desarrollo de las nuevas actividades y a la vez apoyar la pequeña y mediana empresa, es decir, le otorgó al crédito y al ahorro un sentido social. Estos son los datos básicos del tema. Invitarlos a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos vemos en un próximo video. Saludos.